Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 11, dice así. Escuchen esto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Esperanza es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Para ello contamos con vuestras oraciones y a nuestro favor. Y así, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. Miren, hermanos, lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto sobre las aflicciones, sobre las tribulaciones y sobre las situaciones adversas que él pasó y atravesó en esa vida. Quiero compartir con ustedes el mensaje de hoy, que lo estamos titulando Toma mi mano. Toma mi mano. Amados hermanos, nunca, pero nunca sabemos cuándo vamos a necesitar mucho más del consuelo de Dios, o cuándo su cuidado será tu única esperanza para poder enfrentar el día de mañana. Vamos a atravesar situaciones adversas, lo estamos atravesando. Estamos viendo que hay un rebrote de COVID. Estamos viendo que la gente está nuevamente contaminándose. Estamos viendo que hay infecciones de diversas índoles. Y ahí vendrán las tribulaciones, vendrán los conflictos, las angustias, la desesperación, y vendrán muchas cosas en nuestras vidas. Pero tengamos presente que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los hijos de Dios tenemos la protección de Dios, tenemos la guía de Dios, tenemos el auxilio de Dios y tenemos los recursos que Dios nos proveerá en el tiempo y el momento necesario. Leía una historia que decía lo siguiente. Un día, en el año de 1932, el pianista, cantante y escritor de canciones cristianas, Thomas A. Dorsey, descubrió la necesidad que tenía del consuelo de Dios. Dejó a su esposa, que estaba embarazada, en la casa
donde ellos vivían en la ciudad de Chicago, mientras él se fue conduciendo a San Luis a cantar en una reunión de reavivamiento, todo salió bien y la multitud respondió con entusiasmo a este concierto. Pero cuando terminó de cantar, recibió un telegrama con la trágica noticia de que su esposa había muerto. Su esposa había fallecido en el parto y que su niño estaba en terapia intensiva y que después de unas horas el bebé también murió. Este amado hermano Tomás Dorsey se sintió de una manera muy especial en su vida. Lleno de aflicción, Tomás Dorsey buscó respuesta de parte de Dios. Como todos nosotros los cristianos, debemos preguntar a Dios por qué a mí o por qué me está sucediendo esto. El hermano Dorsey preguntó al Señor y le dijo: Señor, ¿debí quedarme yo en mi casa en Chicago y no ir a San Luis? Señor, ¿por qué permitiste que yo vaya a ese lugar? ¿No habría sido mejor, Dios, si me hubiera quedado? ¿Había sido Dios injusto? Unos días después de la muerte de su esposa y de su hijo, Tomás Dorsey se sentó para tocar el piano y empezó a tocar, finalmente sintiendo la paz y la cercanía de Dios. Comenzó a cantar una nueva letra y a tomarse una nueva canción compuesta por él, que decía lo siguiente: esta letra y esta canción la compuso en medio de la paz que él encontraba, teniendo una comunión con Dios directa. La canción dice así: precioso Señor, toma mi mano, guíame y sosténme. Estoy cansado, débil y exhausto. En medio de la tormenta y la oscuridad, guíame a la luz, Señor. Toma mi mano, Señor, llévame al hogar eterno. Mire lo que estaba diciendo este hombre de Dios. En primer lugar le decía: precioso Señor, toma mi mano, guíame y sosténme. Estoy cansado, estoy débil, estoy exhausto. En medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, guíame a la luz. Toma mi mano, Señor, y llévame al hogar eterno. Amado hermano, ¿cómo te has sentido tú o cómo te estás sintiendo en estos momentos que estás atravesando situaciones? A lo mejor enfermedad, a lo mejor sistema económico, a lo mejor has perdido tu trabajo, quizás estás teniendo conflicto familiar, quizás estás teniendo alguna situación problemática en tu vida. Estás luchando, estás batallando contra algo que está impidiendo acercarte al Señor. Quiero decirte en esta mañana que Jesús te dice: toma mi mano, que yo quiero caminar contigo. Veamos este tema a la luz de la Biblia y a la luz de la palabra y a la luz del Espíritu Santo. En primer lugar, Dios nos consuela en el sufrimiento. Escuche esto, amado hermano, amada hermana. Dios nos consuela en el sufrimiento. Allí donde usted esté atravesando lo que esté atravesando, Dios lo va a consolar. Salmos 96, versículo 17. Mire lo que dice. Salmos número 86, versículo 17, dice lo siguiente: haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste.
y me consolaste. Mire lo que está diciendo David. Él estaba atravesando una situación conflictiva. Él estaba pasando un problema serio en su vida. Y le dice David al Señor, haz conmigo, Señor, haz conmigo señal para bien. Y véanlo los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. El libro de Isaías, capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente. Isaías 12, 1 dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. ¿Sabe lo que está diciendo el profeta Isaías, hermano? Vuelvo a repetir este pasaje. En aquel día dirás, tú, hermano, tú, hermana, en aquel día dirás, cantaré a ti, Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Dios sí se enoja. Dios se enoja cuando nosotros no lo obedecemos. Y lo que nos pasa, lo que nos acontece, lo que pasa en nuestra vida alrededor de nosotros, son consecuencias de nuestros actos y son consecuencias de lo que nosotros realizamos. Pero aquí el libro de Isaías, el profeta, nos dice, Señor, tú te enojaste conmigo, sí. Pero dice, aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. La consolación de Dios viene siendo la fuerza poderosa que nos anima a continuar, a seguir adelante en medio de la tribulación y de la angustia. Isaías número 51, versículo número 13, dice lo siguiente. Isaías 51, versículo 3 y versículo 12, dice lo siguiente. Ciertamente te consolará Jehová, ciertamente te consolará Jehová a Sión y consolará todas sus ruinas. Cambiará su desierto en un Edén y su tierra estéril en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanzas y cánticos. Permítame volver a leer este pasaje, hermano, y préstele atención lo que está diciendo el profeta. Dice lo siguiente, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus ruinas, y cambiará su desierto en un Edén y su tierra estéril en huerto de Jehová, y se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y canto. Cuando estemos viendo, amados hermanos, amadas hermanas, que estemos hundiéndonos en el fango, o que estemos en un huerto estéril, o que estemos en una tierra que es un desierto, que Dios va a cambiar todo eso en un Edén, y Dios va a cambiar ese huerto en un huerto fértil, en lo que era estéril. Dios lo va a hacer que nosotros tengamos alegría, gozo y alabanza para su gloria y su nombre. En medio de la tribulación, en medio de la desesperación, en medio de la angustia, el Señor te dice en esta mañana, toma mi mano y camina conmigo. Toma mi mano y cambia las cosas negativas en positivas. El mismo libro de Isaías 51, versículo 12, dice lo siguiente. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de los mortales y de los hijos de los hombres, que son como el horno, como el heno? Permítame leer este pasaje nuevamente. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de los mortales y de los hijos de los hombres, que son
como el heno. Mire, hermano, el profeta Isaías nos dice que no debemos temerle las circunstancias, ni a las tribulaciones, ni a la angustia, ni a la desesperación, ni al hombre. Debemos temerles a Dios y debemos buscar su rostro y debemos tomarle de la mano para caminar con él. El mismo libro de Isaías, en el capítulo 66, versículo número 13, dice lo siguiente. Isaías 66, versículo 13, dice así: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén recibiréis consuelo. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén recibiréis consuelo. Él es. Nuestro Dios nos consuela en el sufrimiento. Si usted está sufriendo por alguna situación, si usted está atravesando alguna situación adversa en su vida, necesidad económica, conflictos familiares, adversidades en el trabajo, cualquier tribulación, Él es quien consuela nuestras vidas. Cristo es una fuente de consolación. Y si nos acercamos a Él, Él está presto para escucharnos y para estar para nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Veamos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 22. Mateo 9, 22. Dice así: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Está refiriéndose aquí a la mujer con flujo de sangre. Está refiriendo a una mujer que había pasado tribulación y angustia, desesperación por su enfermedad que le había acaecido de la juventud. Y ya era una mujer que estaba entrando a la menopausia. Y aún así todavía seguía perdiendo sangre, debilitando su vida al maestro. Y el maestro le dice, pero Jesús volviéndose y mirándola le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. En primer lugar, necesitamos la salvación del Señor para recibir la sanidad y para recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Cristo es una fuente de consolación. Y sin esa fuente de consolación nosotros comenzamos a beber, comenzamos a tomar de esa fuente. La consolación va a ser de una manera especial. Lucas 7, versículo 6, dice lo siguiente. Lucas 13, versículo Lucas 7, 13, dice así. Lucas capítulo 7, versículo número 13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores. Está refiriéndose aquí a la viuda de Naín. La viuda había perdido a su esposo y ahora estaba perdiendo a su hijo. Pero Jesús le dice a esta mujer: no llores, no llores, mujer. Acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. Amado hermano, amada, tribulación estás pasando. Yo no sé por cuál situación estás atravesando. Yo no sé cuál será tu problema. Yo no sé cuál será tu situación.
que te está impidiendo avanzar. Pero quiero decirte en esta mañana que Jesús te dice, toma mi mano y camina conmigo. Porque si tú tomas mi mano y caminas conmigo, tu tribulación, tu angustia, tu desesperación, tu conflicto se irá de ti. Porque si tú tomas mi mano, yo soy tu consolador y yo soy quien te ayuda. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice lo siguiente el Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 14. Miren lo que está diciendo el Señor sobre la situación problemática y conflictiva que hay en nuestras vidas. Juan 14, versículo 1, dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y el versículo número 18 del mismo capítulo dice lo siguiente: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Permítame repetir este pasaje, hermano. Dice el versículo número 18: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hay una alabanza que dice, porque yo vivo, Él también vive. Y si Él vive en usted y usted en Él, entonces usted volverá a tener la alegría y el gozo que el enemigo quiere robarle. Tome la mano de Jesús, camine con Jesús en medio de la situación conflictiva. Juan capítulo 16, versículo 33, dice lo siguiente. Juan 16, 33, dice así: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo nos está diciendo aquí, amados hermanos, que en esta vida vamos a tener conflictos, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener angustia, desesperación, pero que no estemos desesperados, angustiados, afanados, que confiemos en Él, porque Él dice en la última parte de este versículo, yo he vencido al mundo. Y si usted toma la mano de Jesús, usted va a vencer el mundo. Usted va a vencer el obstáculo, usted va a vencer el problema, usted va a vencer la tribulación, usted va a vencer cualquier situación o problema que esté atravesando. En la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica dice lo siguiente, segunda de Tesalonicenses 2:16. Pablo le escribe a los tesalónicos y le dice lo siguiente, segunda de Tesalónica 2:16, dice así el Señor, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. De esta manera colman siempre la medida de su pecado, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Permítame leer nuevamente este pasaje de segunda de Tesalonicenses. Es segunda de Tesalonicenses, perdón. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Dice así: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Permítame repetir este pasaje, hermano. Dice, y él mismo, Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre,
el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda vuestra palabra y obra. Dios nos consuela, amados hermanos. Dios nos consuela en el sufrimiento. Dios nos consuela en la angustia, en la desesperación. En segundo lugar, la tribulación es una parte de la experiencia terrenal. Escuche esto, hermano. La tribulación es una parte de la experiencia terrenal. Es decir, en esta vida vamos a atravesar tribulación. Algunos exégetas dicen que el Señor nos permite en esta parte pasar tribulaciones. Por eso el libro de Apocalipsis habla de esto. De los que salieron de la gran tribulación. No dice de la tribulación, de la gran tribulación, que esa es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de la tribulación que vamos a atravesar nosotros cuando estemos aquí en la tierra. La tribulación es una parte de experiencia terrenal. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 30, a ver lo que dice el Señor. Deuteronomio, capítulo 4, versículo número 30. Permítanme leer desde el versículo 28, 29. Deuteronomio 4, 28. Sí. Deuteronomio 4, 28 dice: allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero si desde allí buscáis a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas. Si en los últimos días te vuelves a Jehová tu Dios y oyes su voz. Miren, hermano, lo que está diciendo el Señor aquí. El versículo 30 lo ratifica. Cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los últimos días te vuelves a Jehová tu Dios y oyes su voz. Dios consuela y Dios está en medio de la tribulación, porque la tribulación es una parte de la experiencia terrenal para cada uno de nosotros. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo número 21, dice lo siguiente. Mateo, capítulo 24, versículo 21, dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y huirán y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Mire, amados hermanos, en medio de esta pandemia, estamos discerniendo, los siervos de Dios estamos discerniendo. Ustedes recordarán, ustedes sabrán, ustedes saben, aquellos grandes profetas, entre comillas, aquellos grandes predicadores, entre comillas, que predicaban y decían que tenían el poder de Dios y que si no se les decía profeta, no eran bienvenidos, eran bien recibidos. ¿Dónde están esos famosos profetas? ¿Dónde están esos grandes hombres que supuestamente tenían el poder? ¿Dónde están predicando? ¿Qué están haciendo? Están escondidos. Dios te bendiga, siervo. Estás en la promesa, siervo. Tú estás en la promesa, ya me escuchaste. Tú estás en la promesa, pero deja ese vaso.
Si no tienes algo bueno, si es algo bueno, sí. Mira, Dios quiere que tú entiendas. Dios quiere que tú comprendas que esos profetas que te llamaban, que te hacían predicar, que te predicaban palabras bonitas, pero están escondidos por internet. Yo recuerdo uno que decía lo siguiente, y fue en los primeros días de la pandemia. En los primeros días de la pandemia, un profeta, entre comillas, le decía al virus le decía, yo te profetizo, virus, que te va afuera y no existes más y no nos vas a atacar y no nos vas a dañar aquí a nosotros. Te reprendo en el nombre de Jesús. Yo como profeta, yo te profetizo que tú desapareces. El virus no ha desaparecido, pero él desapareció. Se escondió no sé dónde, porque ya no lo voy a predicar. Ya no le escucho predicar, ni por Zoom, ni por internet, ni por nada. ¿Dónde están esos grandes profetas? ¿Dónde están esos grandes hombres? La tribulación y la angustia, amados hermanos, ha tocado a hombres y mujeres de Dios que se han desanimado, han dejado de predicar, han cerrado sus iglesias. ¿Pero por qué razón? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? La tribulación, la angustia y la desesperación han hecho que estos hombres y que estas mujeres de Dios pierdan la visión por lo cual Dios les ha llamado. Están viendo solamente el don lucrativo. Lo que dice Isaías. Isaías dice que hay profetas y hay pastores asalariados. Y estos hombres, estas mujeres, a lo mejor eran asalariados porque ya no se los ve. Dios está en la tribulación. La tribulación es una parte de la experiencia terrenal. Vamos al libro de Juan, capítulo 16, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Repito este pasaje bíblico. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amado hermano, amada hermana, si estás atravesando una situación difícil, si estás pasando por una tribulación, si no tienes paz en tu vida, recuerda este pasaje bíblico. Jesús te dice a ti, para que tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo es la paz que necesitamos. En medio de la tribulación, en medio de la desesperación, en medio del sufrimiento. En el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, el apóstol Pablo nos enseña algo interesante. Hechos 14, 22, dice así. Hechos 14, 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sabe lo que nos está diciendo Pablo y nos está enseñando la palabra? Que vamos a pasar tribulaciones aquí y esas tribulaciones nos van a afirmar, nos van a activar y nos van a enraizar, como dice Pablo, como dice en Romanos, arraigados, cimentados en la palabra del Señor. No importa la situación que estés atravesando, no importa la circunstancia que estés pasando. Puedes estar pasando situaciones difíciles en tu vida, a lo mejor tú me vas a decir a mí, pastor, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Pastor, usted no sabe lo que yo estoy sufriendo. Pastor, usted ni siquiera está enterado de lo que... Sí, yo a lo mejor no sé, a lo mejor no me he enterado. Pero el Señor sí sabe. El Señor sabe por la tribulación que estás atravesando. El Señor sabe
por las circunstancias que estás atravesando. El Señor sabe lo que tú necesitas. Y lo que tienes que hacer es acercarte a Él, tomarte de la mano de Él, cogerte de Él y dejar que Él te guíe. Muchas veces nuestras consecuencias, nuestras actitudes, las decisiones que tomamos, que no las tomamos con el Señor, y entran las consecuencias. Porque las decisiones que tomamos con el Señor no tienen estas consecuencias. Todo es resultado de decisiones que hemos tomado sin consultar con Dios y sin tomarnos de la mano de Él. Romanos capítulo 5, versículo 3. Mire lo que dice. Romanos 5, 3. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, hermano, lo que está diciendo el Señor aquí. Y no solo esto, que también nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando usted esté tribulado, cuando esté pasando, gloríese y dígale al Señor gracias. Gracias por la tribulación, gracias por el problema, gracias por la situación. Mire lo que dice el Señor aquí. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, escuche esto, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y que la paciencia produce prueba, y que la prueba produce esperanza, y que la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amados hermanos, la tribulación es una parte de la experiencia terrenal. Y si esta tribulación nos ayuda a perfeccionar, no nos dejemos engañar por el enemigo. No nos dejemos desviar por el enemigo. Porque el enemigo te va a decir, mira lo que estás pasando, mira lo que estás atravesando, mira lo que te han hecho, mira lo que estás viendo. ¿Qué te parece si nos vamos a tomar unas bielitas? ¿Qué te parece si nos vamos a dar por aquí una escapadita y si nos olvidamos de este problemita? ¿Qué te parece? El enemigo es astuto. El enemigo se convierte como aparentemente, como sutilmente se va a meter. Así como lo engañó a Eva, así te va a engañar a ti. Y te va a decir que tú vas a salir de ese problema yéndote a tomar, yéndote a divertir. A lo mejor te va a decir, mira, anda, diviértete. Mira que hay unas muchachas guapas que son venezolanas. Han venido de Venezuela, han venido del Perú, han venido de... Pero consumamos lo nuestro, hermano, que lo nuestro es mejor, lo nacional es mejor. ¿Por qué tiene que buscar a Venezuela? No lo vea que a Fausto agarradito ahí de su ayuda de doña. Viene de aquí, no es de Venezuela. Miren, hermano, esto es lo que tenemos que hacer. Miren lo que dice el Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Apocalipsis 2, 9. Dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Permítame leer el versículo 8 y 9. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Amado hermano, no te dejes engañar por esos que te dicen, mira, tú eres rico, tú eres pobre, no te engañes, tú eres rico. La riqueza viene de parte de Dios.
La tribulación también viene por parte de Dios. Los valientes soportan la tribulación. Los valientes. El reino de Dios es de valientes y no de cobardes. El reino de Dios está lleno de valientes que han luchado, han sufrido, han pasado situaciones adversas. Mira, hermano, si yo te contara mi historia, nos quedamos hasta de aquí a fin de año por medio de todas las tribulaciones que he pasado, por las que estoy pasando. Miren, estoy sentadito aquí predicándole, pero yo sí tengo problemas. Pero le doy la gloria a Dios, le doy la alabanza al Señor. En medio de toda situación, en medio de toda tribulación. Yo conozco tus obras, me dice el Señor. Yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu pobreza, aunque eres rico. Y la blasfemia de lo que dicen ser judíos. Y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Aquellos que dicen ser judíos, aquellos que te engañan, aquellos que dicen, no, sí, lo que vas a hacer, no está bien, hazlo nomás. No te preocupes que nadie te ha visto, que nadie te va a ver. No te preocupes, hazlo nomás. Esos son los que se dicen ser judíos y son sinagogas de Satanás. El libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14, mire lo que dice. Apocalipsis 7, 14, dice lo siguiente. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Las han blanqueado con la sangre del Cordero. Los que han salido de la gran tribulación. Mire, hermano, usted puede estar atravesando por una tribulación muy grande. Y usted me puede decir a mí, pastor, usted ni siquiera se imagina, usted ni sabe. Usted, por último, usted, pastor, no es ni casado. Yo estoy casado, pastor, usted no sabe. Puede que no, pero el Señor sí sabe. El Señor sí sabe. Y el Señor dice aquí en su palabra, en el versículo 13, en el versículo número 14, 13 de Apocalipsis. Apocalipsis 7, 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Mire, hermano, si estás atravesando por una situación, una tribulación en tu vida, deja que el Señor lave tus ropas con su sangre. Y cuando se habla de la ropa, no está refiriéndose a tu ropa física. Se está refiriendo a tu cuerpo, a tu vida. Deja que el Señor lo lave. Deja que el Señor lo limpie. Deja que el Señor lo santifique. Acércate a Él. Búscalo a Él como no lo has buscado nunca. Y vas a ver la sorpresa que vas a tener. Que Dios te va a abrir las ventanas a los cielos. Va a darte bendición sobreabundante y te va a dar sobre todo la paz y la salvación que necesitas en medio de la tribulación. También las aflicciones es común en todos los hombres aquí en la tierra. Si la tribulación, si la experiencia terrenal, si el sufrimiento terrenal, si la tribulación terrenal es aquí en la tierra, también las aflicciones es común aquí en la tierra. Cuando vas a estar afligido, el apóstol Pablo dice, si estás afligido, haz oración. Si estás enfermo, busca a hermanos para que oren. Así que si estás afligido, busca al Señor. Vamos al libro de Job, capítulo 5, versículo 7. Job, capítulo en el Antiguo Testamento. Job, capítulo 5, versículo 7. Dice así. Job 5, 7. Dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para desdicha. Voy a repetir este pasaje, hermano. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para desdicha.
Es decir, el hombre en esta tierra va a pasar aflicciones y tendrá que saber soportarlas. Habrá aflicciones que sean dolorosas y esas aflicciones dolorosas serán por las decisiones que hayamos tomado personalmente. Serán por decisiones que nunca le consultamos a Dios. Jamás lo tomamos en cuenta a Dios. Esas aflicciones serán más dolorosas. Pero las aflicciones que vamos a pasar, cuando le hayamos pedido a Dios, entonces esas aflicciones serán beneficiosas para nuestras vidas y para cada uno de nosotros. El libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 23, dice lo siguiente. Eclesiastés, está terminando el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 23, dice lo siguiente. Eclesiastés 2, 23. Porque, permítame leer desde el versículo 22 y 23, dice, porque, ¿qué obtiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Versículo 23, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, pues ni aún de noche su corazón reposa. Esto también es vanidad. Esto también es vanidad. Muchos hermanos, mucha gente se afana, se angustia, tratando de hacer fortuna o de hacer dinero. No es malo. Lo malo es el amor al dinero. El mismo proverbista lo dice. El dinero no es malo. Lo malo es amar más el dinero que a Dios. Si amamos a Dios, si buscamos a Dios, en medio de las aflicciones, Él está presto para escucharnos. Por último, hay promesas, hermanos. Hay promesas para las aflicciones o para los afligidos. Escuche esto. Hay promesas para las aflicciones o promesas para el afligido. Vamos al libro de los Salmos, número 30, versículo 5. Mire lo que dice. Salmos 30, 5. Dice así el salmista en el Salmos 35. Escuche, porque por un momento ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Repito este pasaje, hermano. Porque por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Pero hermano, esto va a pasar cuando esas promesas de las aflicciones son guiadas por Dios. Cuando estamos buscando a Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos de aquello que hemos hecho y que no está siendo agradable a Dios. Y Dios nos va a dar días más brillantes. Van a ser días mejores que los pasados. Vendrán días mejores, brillantes. Y lo dice este libro de los Salmos. Permítame leer nuevamente este Salmo. Porque por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Días más brillantes si nosotros confiamos en Dios y buscamos su rostro. Salmos 34, versículo número 19 y 20, dice lo siguiente. Muchas son las aflicciones del justo,
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos se ha quebrado. Repito este pasaje bíblico, hermano. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Hay liberación en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, pero para el justo. Vamos al libro de Salmos nuevamente. Salmos 41, versículo 3. Salmos 41, versículo 3. Dice así. Jehová lo sostendrá en el lecho del dolor. Ablandará su cama en la enfermedad. Repito este pasaje, hermano. Jehová lo sostendrá en el lecho del dolor. Ablandará su cama en la enfermedad. Hay promesa para el justo. El cuidado divino en las enfermedades. Hermano, hermana, que me está escuchando. Si usted me está escuchando, si usted me está viendo, es porque Dios a usted lo ha guardado de esta epidemia, de este virus. Si usted me está viendo, si usted está con salud, es porque Dios a usted lo ha cuidado y lo seguirá cuidando mientras usted busque su rostro. Hay un cuidado divino en las enfermedades. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 y 2, que aquí hay otra promesa para las aflicciones que Dios nos presta y Dios nos da. Juan, capítulo 14, versículos 1 y 2. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay un hogar eterno para usted, amado hermano, amada hermana. De una manera especial, Dios te está hablando, hermano. Dios te está hablando. Escucha esta palabra. Dios quiere que tú regreses. Dios quiere que tú cojas su mano. Coge la mano de Jesús. Agárrate de él y no te sueltes. Deja el mundo. Deja las cosas del mundo. Deja los placeres del mundo. Deja lo que el mundo te está brindando. Agarra y toma la mano de Jesús y camina hacia el hogar eterno. Y por último, Apocalipsis 21, 4. Apocalipsis 21, 4 dice lo siguiente. Apocalipsis 21, 4. Escucha esta palabra, hermano. Escucha esta palabra. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Ya no habrá, enjugará, dice Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Amado hermano, amada hermana, toma la mano de Jesús. Toma la mano de Jesús y no permitas que el sufrimiento te decline. No permitas que las aflicciones te alejen del Señor. No permitas que ninguna situación adversa te pueda desviar del camino del Señor. Tengo una pregunta para ti en esta mañana. Tengo una pregunta para ti, hermano, hermana, en esta mañana. ¿Tienes un problema que sea demasiado grande para ti? ¿Tienes un problema que es demasiado grande para ti? ¿O una pena demasiado profunda? Te repito esta pregunta. ¿Tienes un problema que sea demasiado grande para ti? ¿O una pena que está demasiado profunda en tu corazón, que te está impidiendo perdonar, que te está impidiendo avanzar? Pon tu mano
sobre la del Señor Jesucristo. Y deja que el Dios de toda consolación te guíe al hogar. Cuando Dios permite las pruebas, también proporciona el consuelo. Cuando Dios permite las pruebas, también proporciona el consuelo. Y Dios en esta mañana te está diciendo, toma mi mano y camina conmigo. Que Dios bendiga sus vidas desde ahora y por siempre. Amén.